Buenos días a todos las personas que nos están escuchando. Una de las reformas que sí en realidad ha anunciado el presidente es la eliminación del Consejo de la Judicatura. Y en otra entrevista, o me parece que en la misma, mencionaba que porque tiene roces con los administradores de justicia propiamente dichos. Eliminar el Consejo de la Judicatura sería un retroceso completo en el modelo constitucional del sistema judicial. La creación del Consejo de la Judicatura no es una novelería, sino es el producto de unas reflexiones e investigaciones y de apoyos internacionales para mejorar el sistema de administración de justicia en el país. ¿Y por qué razón? Porque los jueces, tanto de la Corte Suprema de Justicia en esa época, o sea, los magistrados, y los ministros de cortes superiores de todo el país, eran quienes se encargaban del control disciplinario de la administración, de los recursos, de la función judicial. Eso pues es totalmente fuera de la técnica judicial, ¿no? Además, desdice de la calidad de los jueces y de los magistrados. Ellos deben dedicarse solamente a desempeñar sus funciones de jueces y no ser administradores. Es más, el Consejo de la Judicatura debe ser un órgano totalmente independiente de quienes administran justicia. ¿Por qué? ¿Ahora? Y lo es ahora. Y lo es ahora por mandato constitucional. Pero por mandato político sigue siendo independiente. Lo que pasa es que yo creo que habría que diferenciar, habría que separar las aspiraciones políticas, o sea, la gestión política, de la gestión constitucional y legal. No se podría no habría para qué hacer una reforma constitucional si se quiere mejorar el control de los jueces, el control disciplinario de todo el personal, porque no solamente son los jueces, sino hay un personal de apoyo a las judicaturas que es un número altísimo, me parece que es más de 5.000 personas, el personal administrativo de la parte jurisdiccional únicamente, porque está en todo el país. Todo eso, ¿quién va a controlar? No pueden controlar los jueces, no pueden controlar los jueces que están en las cortes provinciales, ni tampoco a nivel nacional la Corte Nacional. Para que quede explicado para la ciudadanía que un poco se confunde cuál es la diferencia entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional. El Consejo de la Judicatura es el rector administrativo de la función judicial. No imparte justicia, para eso están los jueces, pero los controla. Sí, los controla naturalmente que sí, y me parece a mí que se ha disminuido un poco las funciones del Consejo de la Judicatura el momento que la Corte Constitucional dictó una sentencia que les limitó completamente, y quizá por eso es que ahora se siente atado de manos y no puede hacer el control debido con tantas irregularidades que existen a nivel nacional. Doctora, que el problema de la justicia no se zanja eliminando el Consejo de la Judicatura. No se zanja eliminando el Consejo de la Judicatura, sería un problema mayor. ¿Cómo sería el modelo de la función judicial en ese caso? Volvemos a lo anterior. No olvidemos que la Constitución de 1998, antes del 98, sí, en 1900, ¿Quién administraba a la función lo que judicial? acabo de mencionar, quien administraba era la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como ordenador de gastos, pensemos. También había unas comisiones disciplinarias en la Corte Suprema y también en las Cortes Superiores de todo el país. Había que hacer visitas a todos los distritos, y el presidente de la Corte, además de ser un juez de primera instancia en los asuntos de fuero de las Cortes provinciales, hacía también el control disciplinario y también el control administrativo. Las acciones. Entonces no es conveniente, no es técnico que un juez se dedique a otras actividades que no son las de juzgador. Digamos si está nombrado juez, es administrador de justicia, no puede ser absolutamente nada más. Ese fue un adelanto de la Constitución de 1998. Digamos que no entra en consulta el tema de la eliminación del Consejo de la Judicatura, porque usted tiene razón y el presidente llega a entender esto. ¿Qué preguntaría para cambiar la justicia? Entonces, ¿qué otras cosas del cambio en la justicia se deberían preguntar para darle esta independencia a la justicia y mejorarla sobre todo? Bueno, ha sido un sueño lo de la independencia de la justicia, ¿no? Creo que ha sido una lucha permanente, no solamente de quienes están dentro de la institución, sino también de la ciudadanía en general. Y por eso es que todos los candidatos a presidentes, todos los presidentes, todos los políticos han pensado en reorganizar la función judicial. ¿Y reorganizarla cómo? Cambiando de nombres únicamente, sin cambios estructurales. Yo creo que en este momento una consulta popular en relación con la función judicial para mejorar, para acabar con la corrupción, no amerita una reforma constitucional, sino solamente este aspecto legal.
un control a los jueces, dictar leyes correctas, leyes para que exista, para limitar la corrupción. Eso sería uno de los temas. Hay otros temas, por ejemplo, agilitar los trámites. Pensemos únicamente en un tema, en el tema de los informes de la Contraloría General que emite con indicios de responsabilidad penal. Esos informes de la Contraloría van a la Fiscalía y nuevamente se inicia una investigación que puede demorar años. ¿Por qué no acortar los plazos de las investigaciones si ya en la Contraloría se hicieron las investigaciones? Pero esto no se hace vía reforma por ejemplo, constitucional, no sería vía reforma legal reglamentos internos. y muchas cosas, reformas legales. Y en muchos casos habría que hacer cambios de modelos administrativos. Por ejemplo, desde el anterior Consejo de la Judicatura, desde la época del presidente Correa, del doctor Yal como presidente del Consejo de la Judicatura, se cambió el modelo, el diseño administrativo del Consejo de la Judicatura, lo cual estableció unas dificultades para el acceso a la justicia. Y también existe una dificultad para que los abogados puedan ejercer debidamente sus actividades. Los pools de juzgados de las unidades, yo creo que es antitécnico también. Eso se podría modificar. Yo creo que hay normas, hay modelos que pueden terminar con el oscurantismo. Lo importante es la transparencia, ¿no? Ese es el tema. Lo importante es la transparencia y la voluntad. ¿Usted además cree que existe voluntad de las autoridades que gobiernan a la Administración de Justicia para cambiar esto? Y además es un tema de transparencia y voluntad individual. Exactamente, no es el modelo de elección de los jueces ni de los jueces de los más altos tribunales. Porque hemos pasado por un montón de modelos de elección de jueces. Desde que se inició la República ha habido esa aspiración de que se cambie de modelo. Cada una con el proceso, más política que otra, ¿no? Yo decía creativa nomás. Sí, bueno, más política que otra. Fíjese que en la Constitución de 1998, que prácticamente en materia judicial lo debemos todo, ¿no? Ahí se establecieron los cambios sustanciales. ¿Y qué se hizo? Se escogió. Pero por una última vez el Congreso iba a nombrar. Y exactamente, por una última vez violó la Constitución. Claro, se convirtió en una muletilla política que hizo mucho daño al país. Porque ahí los jueces no tenían, los magistrados de la Corte Suprema no tenían tiempo, no tenían periodo, que se suponía que eso era un elemento importantísimo para consolidar la independencia judicial, porque se acababa la metida de manos en la justicia, pero hemos visto cómo todos los gobiernos. Un gobierno dijo cuando se terminó la dictadura militar, dijo vamos a inaugurar la justicia. Pasó el tiempo, ¿qué hizo? Cambió únicamente los nombres de los jueces y de los ministros de Corte Suprema. Después vinieron los tanques alrededor de la función judicial. Después vinieron reformas que no son sustanciales, hasta que vino 1998 y dijo que los jueces de la Corte, o sea, los magistrados de la Corte Suprema eran inamovibles. Y así estaban, inamovibles. Se estableció un sistema de cooptación para que los mismos miembros de la Corte Suprema elijan a quienes ya no estaban en la Corte. ¿Pero qué pasó? Un legislador en la noche con una lista en mano, lo que hizo fue acabar con la norma constitucional y por esta sola vez modificó la Constitución y nombró otra corte. Y después vino otra corte y después vino la después asamblea. Vino otra vez, la última vez, y otra vez el papelito, ¿no? La servilleta, me acuerdo. Exacto, de los suplentes de los suplentes. Y estos eran los nombres, y después quedó una corte de suplentes con los suplentes. Y después vino la Constitución, la vigente Constitución, ¿qué hizo? Desmanteló el sistema de justicia con otros intereses. Hemos mencionado como 5 veces la Constitución del 98. ¿Usted es de la corriente de que debería volver a ser vigente la Constitución del 98? No creo, porque existe pasos adelantados en materia constitucional, pero lo que sí es verdad que esa Constitución no solamente modificó el aparato judicial, creó el Consejo Nacional de la Judicatura, modernizando el sistema judicial, separando las funciones de los jueces, de que me parece eso positivo, porque no solamente existe en este país, sino que existen en otros países, y fue un resultado de una lucha de la gente dentro de la función judicial mismo. Creó las garantías del debido proceso, que eso no teníamos antes, creó el sistema de la oralidad, y algo muy importante que ahora se habla, la Constitución del 98 estableció la Fiscalía General por primera vez, la Fiscalía General como un órgano independiente de los demás poderes del Estado. Ahora, ¿se puede hacer, hablando de la Fiscalía, una consulta popular para sacarla del tema de la función judicial, como se proponía dentro de la consulta para eliminar el Consejo de Participación? Sí, me parece que podría ser uno de los puntos. Desde luego que
tendría que modificarse, que crearse una ley orgánica, porque si hubo una ley orgánica del Ministerio Público, también fue suprimida el momento que la Fiscalía pasó a incrustarse en la función judicial. Y entonces tendría que haber una ley orgánica propia, un desarrollo propio de la institución, porque ahora no es la pequeña Fiscalía, sino que ha crecido muchísimo, como también ha crecido muchísimo la función judicial, ¿no? A la que le faltan más de casi 600 agentes fiscales, como dijo la Exactamente. doctora Diana Salazar ayer en la Asamblea Nacional. Doctora Mariana Yepes, gracias por acompañarnos. Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, tenga buen día. Muchas gracias, igualmente para